Díganos, Lick, cómo nos fue. De todo un poco. Hay buenas notas, hay regulares, hay malas, que eso ya escapa de mí, ya escapa, ya no es mi culpa. Solo para que estén enterados, el que tenga 15 en realidad sacó 12, el que tenga 18 sacó 15. Lo de las Lo de los 3 puntos, sí se los puse a todos en general. Todos tienen sus 3 puntos de margen de error que pueda tener yo, que tal vez estaba buena y yo la puse mala. Igualmente, el que quiera revisión, por favor, me lo hace saber por el chat. ¿Quién es con su número de carnet y nombre completo para el primer día hábil que tengamos clases presenciales? Yo les llevo el examen para que lo puedan ver. La revisión va a ser en la clase. Voy a entrar a las 7 cuando salga el catedrático y vamos a tomar unos 10 minutos nada más para que puedan revisar los que tengan que ejercer su derecho de revisión de examen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿están teniendo los demás cursos? Es que lo que pasa es que a nosotros nos enviaron una circular que esta semana eran en línea las clases. Entonces quisiera saber si están recibiendo. Sí, estamos recibiendo todos los cursos. Ok. Sí, Lick, pero al parecer solo es hoy las clases, ¿verdad? No sé si usted nos va a dar al final la otra semana La otra o semana el, no, la otra o el semana, viernes. el jueves. El viernes, no, el viernes ya no hay clases. Jueves voy a consultarlo porque no quisiera, al final yo tengo que cumplir horarios, ¿verdad? No es que los quiera tener aquí forzosamente y tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces voy a hacer la consulta y yo se los hago saber por el chat. Vamos bien en el tiempo de los temas que vamos a ver. Igualmente, si se indica que sí tenemos que tener la clase el próximo jueves, pues igual, aunque terminemos contenido antes del parcial, podemos dejar un día para repasar lo que hemos visto, los temas del segundo parcial y para no ir adelantando, ¿verdad? Ahora sí vamos muy adelantados, ¿no? Que no creo, porque no sé si ya indicaron cuándo son los segundos parciales. No sé si tiene alguna noticia alguien por acá. Aún no, licenciado. Ok, gracias. El IC de administrativo dijo que tentativamente fueran después, una semana después de que entremos de Semana Santa. Ok, sí, entonces sí, vamos a necesitar dar la clase del jueves para no afectarlos, ¿verdad? Porque si no va a ser mucho contenido para el final y en el final van a ver ustedes el protocolo y empezar a ver algunos documentos notariales. Entonces no quisiera meter mucho contenido para el examen final. Bueno, vamos a iniciar. Creo que ya dimos el tiempo prudente para que se conectaran los que quieren conectarse. Una pregunta, ¿quién es Karen Pamela Castillo Ruiz? Puede poner su cámara, Karen. Buenas noches, por el momento no. Es que ando un poquito lejos. ¿Dónde está? Con Santa Es que Claus. estoy cenando, Lick. Ah, solo porque Me agarró tiene, la tarde, disculpe. no tenga pena, es solo para comentarle que usted es una de las que tiene notas altas
tiene 24. En realidad tiene 21, pero estoy poniendo nosotros aquí los que tienen 24 para arriba. Usted tiene 24 en el primer parcial. Naidelin, no sé si así está pronunciado el nombre, Alexia Raxón Gómez, está por acá. Sí, licenciado, buenas noches. Puede poner su cámara. Sí, usted también tiene 24 en el primer parcial. Edwin Alejandro García Gaitán. Erwin, creo que es Erwin Alejandro. Aquí estoy. 25. Tiene 22, pero por la nota de todos tiene 25, ¿verdad? Porque yo igual y parejo con todos, ¿verdad? No solo los que están con baja nota, entonces tiene 25, les felicito. Muchas gracias, Lick. Ana Gabriela Chavarría Hernández. Yo. Tiene 25 también en el primer parcial. Gracias. Alan Estuardo Jiménez Rosales. Soy yo. Buenas noches. Buenas noches, 26. Acá, gracias. Catherine Patricia. Saqué No sé 26. si Buenas noches, licenciado. Racanac, sí. Sí, es así, ¿verdad? Sí, licenciado. Solo que no la veo. ¿Ahora ya? No. Ahí está. Tiene 27 en el primer, o sea, 24, pero 27. Ustedes ya saben que ya les sumé los 3 puntos. Gracias, licenciado. Cintia Abyadé Quinteros Albanés. No sé si lo pronuncié bien, albanés. Sí. Creo que no la veo. Ok. José David Paz, en lo que pone la cámara. José David Paz. Este 27 tiene Cintia Quinteros. José David Paz Juárez. Yo sé que puso por ahí, pero necesito si puede poner la cámara. Ya, licenciado. Aquí está. 27 también. Gracias, Lick. Yo porque quiero verlos. No, para nada malo, no es nada malo. Jaime Ernesto Tiul, no sé si es Tiul. Sí, es Tiul, licenciado. Ok. Tiene 28. Gracias, Lick. Bueno. Vilma Velázquez. Vilma, creo que sí, Vilma Velázquez. Ahorita, licenciado, denme un momento. Listo. Jocabez Velázquez. Sí, tiene 28. Sí. Gracias. Paula Jimena Villatoro Barreno. Hola, Lick. Ahorita. Tiene 28. Gracias. Entonces esas fueron las notas. Superaron los 24 puntos. Les felicito porque al final lo motivan a uno, por lo menos a seguir adelante y ver que sí hay personas que sí quieren adelante. Por supuesto, hay notas de 20, 19, 21, pero no puedo decirlos a todos, ¿verdad? Hay 23, hay 22. Para aquellos que de verdad tuvieron abajo de 10 puntos, les motivo a que salgan adelante, no es imposible, de verdad. Ya vieron que hay notas de 28, entonces si los demás pueden, ustedes también pueden, así que ánimo.
Tampoco los voy a exhibir aquí, ¿verdad? Pero sí pienso que pueden poner más de ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con la clase de continuando con la función notarial. Hasta el momento, ¿alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto de la función notarial? Entonces vamos a, como hemos estado viendo desde el punto de vista de la definición de derecho, perdón, de notario, en su quehacer, que eso es la función notarial, ¿verdad? En una forma simplista de decirlo, el quehacer del notario. Pero ustedes ya saben que dentro de la definición tenemos mucha función de qué es lo que hace el notario, ¿verdad? Desde el momento en que recibe a los clientes, desde ese principio de rogación, ¿verdad? En cualquier acto o contrato que realice. Por supuesto que también vimos desde el aspecto doctrinario, ¿verdad? Desde la recepción, vimos la legitimación, vimos diferentes aspectos en cuanto a la función notarial. Entonces vamos a ver hoy las características de esa función notarial. ¿Cuáles son las características? Realmente, ¿qué es lo que caracteriza la función notarial en Guatemala? Porque ya vimos que son todas aquellas receptivas, asesorar, este, darle autenticidad con esa fe pública, eh, todo ese tipo de relación, bueno, todo ese tipo del qué hacer del notario, mejor dicho, ¿verdad? Porque la relación notarial es un tema que vamos a ver también durante este parcial o este tema, segundo bloque, podríamos decirlo así, de temas de la función notarial. Entonces, la primera, ¿qué es lo que hace el notario? En primer lugar, el notario establece que puede tener más de una oficina, ¿sí? Puede tener una en la ciudad y puede tener una en un departamento o municipio. Por supuesto que la fe pública, para establecerla, tiene que establecer la unidad del acto. Ahora, todos los contratos o actos que va a autorizar el notario con esa fe pública que tiene, debe estar presente. Porque uno puede tener una oficina, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dentro de la ciudad. Puede tener una oficina en la zona 10 y puede tener otra en la zona 12, ¿sí? Puede ejercer la función notarial en cualquiera de los dos. Lo importante es estar presente en los actos, no hacer actos contrarios a la ley en el que le dicen a alguien, mira, voy a abrir dos oficinas porque aquí la ley lo permite. Claro, lo permite, pero hay que estar presente. Es decir, puede ser que los de lunes a miércoles estoy en un lugar y jueves y viernes estoy en otro. Por eso lo permite la ley, ¿sí? Esa es una característica. Lo importante es que tienen que estar. No utilizar, por ejemplo, el mal uso lo pongo como ejemplo porque se da, ¿verdad? No estoy criticando al final. Cada quien tendrá su responsabilidad notarial de hacer sus funciones, pero lo que no se puede es estar en varios locales y utilizar alguien, algún pariente que le firme, que solo dejen para autenticar documentos y que alguien les haga la firma y tener dos sellos en los lugares y no estar presente. Eso es lo que no se vale, ¿sí? En la práctica puede que algunos lo hagan, por eso lo pongo yo como ejemplo, no porque esté criticando quien lo hagan. Ahí, como les digo, cada quien tiene su en acto de los que haga algo que legalice un documento que realmente es falso o algo, es mucha responsabilidad del notario, ¿verdad? Recordemos que uno como notario, con esa fe pública que el Estado le otorga, ¿verdad? Esa responsabilidad también tiene uno y vamos a ver las clases de responsabilidades también. Entonces, esta es característica del notario en Guatemala, porque en otros países se establece tener un lugar establecido. Por supuesto, en el colegio de
de abogados en el registro de propiedad en la Corte Suprema de Justicia, uno va a establecer un lugar para recibir notificaciones. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no pueda uno tener 2, 3 oficinas. Yo les recomiendo que trabajen solo en una, es una característica, pero si realmente no puede estar en ambos lugares, es mejor tener un lugar de sede notarial. Otra característica. En Guatemala se puede ejercer tanto como abogado y la de notario. Solo que son, ya lo he estado repitiendo en todo el curso, ¿verdad? El tema de saber separar ustedes como futuros profesionales del derecho, como abogados y notarios, que se va a ser abogado de la parte y el notario es notario de ambas partes. Eso lo hemos estado platicando mucho hasta en los principios del derecho notarial. Es una característica en Guatemala porque en otros países es incompatible la actividad de notario y abogado al mismo tiempo. O se es abogado o se es notario, aunque se tengan los 2 títulos, pero no se pueden ejercer los 2. En cambio, en Guatemala sí tenemos esa característica, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar tanto hacer la función notarial. ¿Por qué les digo función notarial? Porque ustedes ya saben qué es la función notarial. Es el quehacer del notario, es la propia denominación que se aplica a las tareas que uno realiza. Ustedes ya saben, ¿verdad? Función receptiva, asesora, legitimadora. Todos esos aspectos son los que ustedes tienen que establecer en cuanto a la función notarial. ¿Sí? Yo realmente no considero que sea algo difícil. Ustedes tienen que estar ya en el tema de sentirse notarios y saber qué es lo que van a ir a hacer como notarios, qué es lo que tienen que respetar, ¿sí? Y saber qué características van a tener ustedes como notarios, porque recuérdense que no somos notarios secretarios, que solo nos dedicamos a redactar documentos, copiar y pegar y establecer así, no, son unos profesionales del derecho. El otro, por supuesto, yo no digo que no puedan consultar libros para redactar sus documentos, los primeros que redacten, pueden consultarlos, pueden solicitar a otro colega que les envíe un ejemplo, ¿verdad? Pero es eso, un ejemplo, porque recuérdense que cada documento va a tener sus particularidades y van a tener sus formas distintas de elaborarse. Si ya tenemos una característica que podemos ejercer o que el notario puede ejercer teniendo más de una oficina y que se puede ejercer al mismo tiempo abogado como notario, tenemos una tercera, que no existe un horario. ¿Sí? Se tiene la libertad en cuanto al horario. Uno puede ejercer el notariado tanto las 24 horas como los 7 días de la semana. Es por eso que ustedes pueden ir a hacer un hecho de tránsito, ¿verdad? Levantar un acta notarial y establecer lo que les narran las personas o bien realizar un finiquito, dependiendo lo que les requieran, ¿verdad? Lo que ustedes van a asesorar en un hecho de tránsito, que puede ser a las 2 de la mañana, ustedes tienen la libertad de ejercer, porque no hay horario. En otros países se tiene esa característica, ¿verdad? Que hay un horario establecido y obligación de abrir determinados días, así como que ustedes tuvieran una oficina, por ejemplo, se me ocurre, en un centro comercial, ¿verdad? Que ahí les obligan a tener un horario, les obligan a que esté abierto al público, ¿verdad? Y que tienen que cerrar a las 9 o 10 de la noche. En la función notarial en Guatemala no existe un horario y no existe día. Entonces esa es otra característica. De todo lo que realizan ustedes dentro de la función notarial, lo pueden hacer con varias oficinas. Yo les aconsejo que solo sea una, ¿verdad? Ese sí ya es consejo mío. Pueden ejercer la abogacía y el notariado al mismo tiempo y un horario flexible, un horario abierto, un horario establecido en que pueden ejercerlo las 24 horas y los 7 días de la semana. No tienen un horario establecido. Es por eso que ustedes pueden, cuando un cliente no pueda entre semana, ustedes pueden citarlo a la oficina un domingo. Por supuesto, no se va a hacer algo habitual de tener abierto los 7 días, también uno requiere descanso, pero hay oportunidades que uno puede hacerlo. O sea que el día que ustedes redacten una escritura no importa, lo importante
es que se cumpla con toda la función notarial y que el objeto sea lícito, ¿verdad? Tanto el negocio, que eso ustedes ya lo saben, porque cuando miran las responsabilidades del notario. Otra característica es que el sistema de ejercer es a números apertos, o sea, abierto, ¿verdad? Porque no existe un número de notarios para ejercer en Guatemala, es decir, como en México, les pongo el ejemplo en México, ¿verdad? Que tiene la notaría 1, 2 y van del Distrito Federal y así van teniendo las notarías que tienen un límite, ¿verdad? Se imaginen que estuviéramos un límite para que los notarios, por ejemplo, en Guatemala, unos 5,000 y somos 50,000 notarios. Entonces, sería complicado, nadie quisiera ser notario, ¿verdad? O estar buscando que, que fallezca el notario para poder uno entrar al clausus, ¿verdad? El número clausus, que está establecido el número de notarios que pueden ejercer. Con nosotros no podemos ejercer todos. Y como les digo, para todos, de Dios, lo que hay que saber es que lo vamos a ver en este curso también, ¿verdad? El arancel, cómo cobrar los honorarios. Para cuando se mira cuánto cobro por tal escritura, pues el arancel se lo dice a uno. Y hay personas que a uno le rebajan, por decir a mí, es un ejemplo, que se diga, yo le cobro 2,500 por esa compraventa. Ah, mire, ahí yo tengo otro que me cobra 1,000. Pues vaya con el de 1,000, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta lo que cuesta salir, se van a dar cuenta lo que cuesta hacer la clientela como para que alguien le cobre 1,000 y puede ser que sea muy buen notario. Yo no estoy diciendo que el cobro tenga que depender del notario, pero siempre he tenido ese pensamiento que el que cobra muy poco es porque solo copia documentos y se le hace fácil hacerlo, ¿verdad? Y no le importa su responsabilidad, no está viendo la asesoría que tiene que dar y todo lo que debe de cumplir como notario. Entonces, eso es lo que, mi hipótesis, por decirlo así, ¿verdad? Mi presunción de en que por qué cobran de esa forma. Pero hay, como ustedes cuando primero Dios llegan a graduarse, pues se van a dar cuenta de esa competencia fuerte que está afuera, ¿verdad? Pero sí, nosotros debemos respetar un arancel. Y la última que uno tiene competencia, por lo mismo que uno puede tener 2 o más oficinas, está la competencia del notario. ¿Se acuerdan que vimos eso? La competencia, hasta dónde puede ejercer uno como notario. ¿Qué es lo que puede hacer uno como notario? Y pues eso nos da la apertura que podemos ejercer dentro de todo el territorio nacional, incluso fuera de las fronteras. Por supuesto, hay condiciones que se tienen que cumplir para poder actuar fuera del territorio, que no pueden sacar ustedes su protocolo, ¿verdad? Eso no lo pueden sacar. La ley del organismo judicial establece, ¿verdad? Que uno puede ejercer no lo dice así literalmente, pero uno puede ejercer fuera de la República, autorizar actos o contratos, ¿verdad? De hechos o circunstancias que les consten. ¿Sí? Entonces, eso sí lo pueden hacer afuera. Pueden realizar cualquier tipo de documento, pero lo hacen en papel bond, papel normal, y aquí se viene a protocolizar. Sí, la diferencia que ustedes lo van a ver cuando miren las protocolizaciones, que no requiere los pases de ley, ¿verdad? Que cuando hay una legalización de firma por un notario no guatemalteco en el extranjero, que viene en inglés, que el mandato o el documento venga en inglés o que la compraventa, donación esté en inglés, tienen que hacer la traducción. Eso es lo que se evita, ¿verdad? Cuando lo hace uno como notario. Entonces, ustedes siempre estén pilas que si se van de viaje a Los Ángeles, a Miami, pues, ahí pueden ustedes ejercer el notariado, pueden ir a hacer documentos, o bien sean muy buenos ustedes, que el cliente quiera y les paga un pasaje y se van para Estados Unidos a realizar la negociación, porque sale más barato ir con que ustedes vayan y les hagan el negocio y lo inscriban en Guatemala, a que pagarle a un notario quizá ya en determinado estado, ¿sí? A veces ocurre y si son buenos, se los van a pagar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que luchar, ¿verdad? Ir aprendiendo bien toda la función notarial para que los soliciten. Entonces, hasta acá tenemos por concluida la función notarial. Se dan cuenta que la función notarial consiste en todo lo que realiza uno en el notariado desde el momento en
que llega al cliente hasta que uno le entrega los documentos debidamente inscritos o los documentos debidamente autorizados cuando son actos o contratos, ¿verdad? O un matrimonio, digámoslo, la obligación de presentar el aviso circunstanciado, ¿verdad? Para que inscriban el matrimonio. Entonces, todo eso tiene que ver con la función horaria. ¿Qué es lo que van a hacer? Tampoco puedo decirles, miren, vamos a ver vamos a ver los contratos, derechos y obligaciones, negocio jurídico, cuándo es lícito. Eso no, eso ya lo traen ustedes, ya lo saben. Solo deben aplicarlo. Solo se los aplicamos a las reglas del notariado, incluyendo en el aspecto, en la definición de notario, en las actividades vistas desde el punto de vista doctrinario y, por supuesto, entender las características, ¿verdad? Que no realmente no son complicadas, no es difícil. ¿Una duda? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Alex, Estuardo. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, Buenas mucho noches. gusto. Igualmente. Fíjese con respecto a esta característica del número 5, Ajá. logro entender claramente que, digamos, el ejercicio lo puedo hacer, digamos, o se puede hacer estando en el territorio nacional como en el extranjero, siempre y cuando, digamos, sean, digamos, contratos o qué sé yo, que se celebre, pero digamos que surte efecto en Guatemala. Exacto. Pero mi pregunta es, digamos, un ejemplo como usted ponía, digamos, en Estados Unidos, yo puedo celebrar contratos allá con respecto, o sea, pegándome la regla, media vez conozco las reglas o conozco las leyes, puedo como que es reconocido mi notariado allá. Lo que pasa es que no se lo están reconociendo allá. Lo que quiere decir es que usted no va a ir a hacer una compraventa que va a surtir efectos en Estados Unidos. Ellos tienen sus procedimientos. Yo cuando hablo de documentos en el extranjero, son aquellos documentos, por ejemplo, de dos indocumentados. Está el papá y el hijo en Estados Unidos. Y el papá le quiere donar al hijo, pero no pueden venir. ¿Sí? Entonces, usted va allá a los Estados Unidos por su movimiento migratorio, ¿verdad? Ellos están ilegalmente allá. Y usted hace la donación, la compraventa, lo que usted le asesore. Y se lo trae a Guatemala y lo inscribe en Guatemala. O sea, tiene que surtir efectos en Guatemala. ¿Sí? Ah, ok, digamos, entonces no puedo, digamos, celebrar contratos y otras cosas que surten efecto en ese país, digamos, en un No, país extranjero. no. Ah, ok. Sí, pues solo sería que surtan efecto aquí en el territorio nacional. Exacto, porque uno es notario en Guatemala, pero la competencia, yo Sí, puedo ir sí. al extranjero, pero esa competencia es para Guatemala. Ah, ok. Y digamos, Lick, bueno, tal vez un poquito apegando al tema, pero un poquito desviado a la vez. Digamos, la abogacía también se puede hacer así, pero digamos, o sea, media vez conozco las leyes de un país extranjero. ¿Puedo ejercer también digamos, la abogacía o el notariado en otro país o prácticamente no son otras reglas que se tienen allá? Sí, digamos, ahorita estamos viendo el aspecto notarial. Ahora, abogacía es otro tema, pero yo tengo entendido, miren, la verdad es que en Estados Unidos, por poner ejemplo, Estados Unidos, puede ser España, puede ser Colombia, puede ser cualquier país. Nuestro sistema de cómo vemos el derecho es muy distinto al estadounidense. Por eso es que cuando ustedes ven en las películas, ven que todo se lo llevan a juicio, todo lo llevan a juicio y todo el juez es el que dice, porque allá están basados a través de jurisprudencia. Y jurisprudencia hablando en el tipo que cuando, por ejemplo, en Harvard, en esas universidades, lo que estudian son casos, no estudian la norma como tal. O sea, ellos sí tienen normas, no me malinterpreten, pero su sistema es distinto. Su forma de llevarlo, ahora si usted estudia allá, se prepara y gana el examen que tiene que hacerlo en la barra de abogados de Estados Unidos, si lo aprueban y habla perfecto inglés, pues puede ejercerlo. Me imagino yo cumpliendo las reglas de allá. Lo mismo sería en España, ¿verdad? Porque recordemos que los sistemas pueden ser parecidos, pero hay siempre alternativas. Es por eso que hay que ir conociendo, parece, dice, ¿para qué estudio los sistemas del derecho notarial o de la abogacía o de tantos temas? Es por eso, para saber a dónde puedo yo ejercer y dónde no. Por ejemplo, en México, el notariado es distinto.
tienen otros sistemas, tienen el sistema latino, pero ellos tienen la diferencia de ellos es que ellos tienen el numerus clausus, ¿sí? Y habría que analizar cómo ejercer el notariado. Por ejemplo, alguien que estudió en Salvador puede ejercer el notariado en Guatemala. Entonces ahí empezamos a aplicar ese conocimiento de los requisitos para ejercer el notariado en Guatemala. Entonces, primero, dice que ser guatemalteco, ¿sí? Entonces tendría que nacionalizar. Otro aspecto es que, se me fue el nombre, que la Universidad de San Carlos se me fue el nombre, tiene que homologar, creo que dice la ley, no sé si me estoy confundiendo, pero sí tiene que, no es homologar, pero es una donde tienen que como que ganar su examen o que los apruebe la Universidad de San Carlos para poder ejercer aquí en Guatemala. O sea, son derechos totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, por eso es que, claro, usted gana los exámenes allá, puede ejercer la abogacía, pero como son distintos, la forma en cómo ellos regulan allá el, el derecho. Un caso civil acá ya sabemos que debe cumplir con ciertas formalidades y tenemos que basarnos en lo que establecen las normas. Allá, a través de las sentencias, el juez resolvió y el juez es el que decide. El juez es el que hace el derecho, los tribunales son los que hacen el derecho en Estados Unidos. Por poner ejemplo, Estados Unidos. España, pues nosotros traemos ahí mucho que ver con ellos, ¿verdad? En cuanto al derecho, Latinoamérica también, por ser conquistados por Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos tiene un sistema inglés, ¿sí? No sé si logro resolver la duda. Sí, gracias, Lick. Le preguntaba esto porque yo recuerdo muy bien en los primeros semestres que cursé, había un licenciado que nos daba clases desde Estados Unidos. Él decía, bueno, la verdad no sé, no le preguntamos tampoco por qué, pero digamos, o sea, si la universidad también le daba esa facultad o algo así, porque él decía que él vivía allá, porque tuvo unos problemas políticos acá y no sé. Entonces él estaba allá, pero desde allá daba clases y nos decía, gracias a Dios, acá ejerzo yo la profesión y de eso me mantengo, porque en Guatemala no puedo llegar y empezaba a Sí, a hacer un ver si montón de cosas. la profesión ha sido en el derecho notarial. Los que se van para Estados Unidos lo que realizan es notariado. Y sí lo pueden hacer. Ok. Como usted decía, solo basándose, digamos, a las reglas que establece La ley pues del la ley organismo allá, pues. judicial. Sí, No, sí, la ley del correcto. organismo judicial. Lo que establece la Ok. ley del organismo judicial. Porque ellos ejercen allá, pero no trabajan en protocolo. Ellos lo hacen en hojas bond. Lo mandan a Guatemala, tienen a un su amigo aquí que lo protocoliza y lo registran. ¿Sí? Esa es la gran ventaja del derecho notarial. Sí, perdón que no se me queda el nombre de Donaldo, no sé, perdón si lo dije mal. Buenas noches, licenciado. Perdone, quiero opinar respecto al notariado de los notarios guatemaltecos en Estados Unidos. Yo recuerdo que en alguna vez nos enteramos que en Estados Unidos incluso ni siquiera necesitan ser notarios para hacer el notariado, para un tipo de notariado, ¿verdad? Para documentos de allá de Estados Unidos, que creo que era lo que preguntaba el compañero, que si podían ejercer el notariado allá. Sí, lo que pasa es que eso ya lo vimos nosotros no es que usted haya tenido la experiencia, usted ya lo vio aquí en el curso también. Sí, aquí en el curso. En cuanto a los sistemas notariales, ¿verdad? En cuanto al sistema sajón, allá son Exacto, simples entonces, pedatarios de las firmas nada más. Y como llevan el ahí un compañero, curso que puede ser de quizá una semana y ya son notarios, pero no tienen todo el conocimiento. Es que él se exacto. refiere a hacer documentos allá para que tengan validez allá. Allá solo va a legalizar firmas. No Y puede, no tienen validez. sí tienen validez, pero solo legalizar firmas. Pero si Ya. pero si uno es notario en Guatemala y se va al extranjero, ¿para qué va a solo legalizar firmas cuando uno puede también ejercer el notariado allá, verdad? Para Estoy hablando, documentos de aquí, sí, para pero estoy documentos hablando de un aquí. notario que ya se graduó aquí, ya tiene Sí. su título y está ejerciendo en el extranjero. No que yo llevo 4 meses estudiando, me voy para allá, saco notariado allá, saco un curso y ya puedo hacer compraventas allá. No, eso no. Tiene que estar registrado aquí en Guatemala.
allá, perdón, pero que surtan efectos en Guatemala. Ahora, si estudió para legalizar firmas, sí puede ejercer allá, pero no tiene nada que ver con el notariado aquí en Guatemala. Ah, bien. Entonces allá solo pueden hacer firmas, pero no hacer documentos. Eso es lo No, que me... cuando ejercen, cuando estudian allá el notariado. Pero si yo estoy graduado desde aquí en Guatemala, allá puedo hacer contratos, siempre y cuando surtan efectos en Guatemala. Ah, sí, pero allá en Estados Unidos se puede hacer un notariado para solo hacer firmas, ¿verdad? Solo Sí, para certificar firmas. lo que pasa es Ese que es tipo, por los sistemas. sí, ese tipo de notariado sí lo pueden hacer allá cualquiera, incluso aunque no haya estudiado derecho, ¿no? Sí, pero tiene que llevar un curso allá y cumplir con los requisitos para ser notario allá. Ah, ok, Pero gracias. se recuerda de los sistemas, ¿verdad? Ya no Sí, asesoran, no sí, llevan por protocolos, ellos supuesto. solo legalizan firmas, Sí, sí, claro. documentos. Ujú. Ok, muchas gracias. Con gusto. Sí logramos entender eso, aunque ustedes eso lo van a perfeccionar cuando miren las protocolizaciones, ¿verdad? Ahí lo van a perfeccionar ustedes este tema. Aquí lo importante es saber esa característica, ¿verdad? Que pueden ejercer el notariado en cualquier parte, ¿sí? Siempre y cuando surta efectos en Guatemala. Sí, Oscar. Sí, licenciado, muy buenas noches. Yo creo que los compañeros están confundiendo un poquito. La abogacía en Estados Unidos va por distritos y por estados. Yo puedo tener y estudiar en una universidad y ser abogado en Nueva York, pero en Florida no tengo efecto, a menos de que lleve los Exacto, cursos de Florida y me aprueben. Y el notariado es muy distinto al de acá. Acá exacto. podemos venir, irnos a cualquier lugar del mundo, como usted dice, para documentos legales, compraventas, problemas de herencias y cualquier cuestión en el Ujú. extranjero, pero tienen que ser protocolizados acá en Guatemala. Nosotros Exacto, no podemos ir a ser notarios en Estados Unidos solo por darnos acá. exacto. Inclusive con los médicos, tienen que tener licencia de cada estado. Es Sí. muy distinto a cómo se trabaja acá en Guatemala. Y eso se debe a los sistemas, ¿verdad? Que el sistema es inglés en Estados Unidos, hasta para el notario, ¿verdad? Es por eso la diferencia, ¿verdad? Nosotros estamos en un sistema latino, ¿sí? Y creo que ahí el compañero dio su aporte, ¿verdad? Y creo que más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Estamos, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Igualmente lo van a perfeccionar cuando miren la protocolización. Aquí ustedes ya solo se llevan la característica que la función notarial la pueden ejercer en cualquier parte tanto en Guatemala, en cualquier departamento, como en el extranjero, cuando sea en el extranjero, siempre y cuando surta efectos en Guatemala, ¿sí? Entonces ya de todo lo que vimos, les pregunto, ¿qué es la función notarial? ¿Qué es la función notarial? Ya no solo decir es el quehacer del notario. Sí, Donaldo. Sí, se me levantó la mano, pero voy a intentar expresar lo que pienso ¿Está bien? de la ¿Está cuestión. bien? Adelante, adelante. Para mí que consiste en la interpretación de la voluntad de dos partes para para plasmar esa voluntad en un documento y luego darle validez. Ajá. Pues eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es con sus palabras y estoy de acuerdo. ¿Cómo lo podemos mejorar? Entonces, para puntualizar bien, ¿verdad? Para no solo establecer ciertos documentos y encasillarnos en un documento. Sí, Dania, Es que le iba a mencionar que sería la legalización de documentos. el notario guatemalteco, Ajá, que es la función notarial, la legalización de documentos, ¿no? sí, pero no solo se suscribe a legalizar documentos. Ujú. Porque aquí en Guatemala vamos a ver que existe, si cuando hablamos solo de legalizar documentos, lo malo es que lo vamos a entender como las actas de legalización de documentos. Y esa es una pequeña parte de la función notarial. Eso es un 5% de lo que uno realiza como notario. Por ponerle un porcentaje, ¿verdad? No quiere decir que... Pero estoy de acuerdo también.
Entonces, ahora, ¿cómo lo pueden establecer ustedes ya como estudiosos del derecho? En primer lugar, ¿es una verdadera o no es una verdadera actividad que realiza uno? Sí. Podemos empezar así, ¿verdad? Es la verdadera y es propia porque es del Estado, de la función notarial, de nuestra legislación. Entonces es la verdadera y propia denominación, ¿sí? El quehacer notarial es una denominación realmente que se va a aplicar a las tareas que realiza o despliega, como ustedes quieran decirlo, no tiene que ser las dos, tiene que ser o despliega o realiza el notario en un proceso. ¿Cuál es ese proceso? De todas las actividades que vimos, ¿verdad? De la formación para formar y autorización de un instrumento público. Y ahí está viendo lo que dice la compañera, ¿verdad? Dania, que es legalizar, ¿verdad? Documentos. Pero es más, digamos mejor autorizar, porque ahí se dice autorizar escrituras, autorizar actas, autorizar realizaciones, aunque en las actas sí da uno una legalización, da una auténtica, de que es auténtico el documento, pero no se llaman auténticas, ¿verdad? Ustedes lo van a ver que tienen su nombre, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Es la verdadera denominación que cabe aplicar a las tareas que realiza el notario en el proceso de formación. En el proceso de formación, imagínense ustedes todos aquellos aspectos que vimos, ¿verdad? En interpretar, legitimar, mantener en el tiempo los documentos, a todo eso. Y por último, autorización del instrumento público. Ahí abarcaron todo, están diciendo todo lo que hace uno como notario. ¿Sí? Así como decía Donaldo, ¿verdad? Que escrituras, decía él, ¿verdad? Entonces, yo les digo, no, digamos el instrumento público, porque en Guatemala son instrumentos. Por supuesto, con la entrada en vigencia del nuevo código de notariado, que ahí ya no le llama instrumentos, sino, y por fin se le da la denominación que debe ser de documentos notariales, ya no, esta definición va a quedar obsoleta, ¿verdad? Porque vamos a decir autorización de los documentos públicos, porque abarca todos los documentos, ¿sí? Entonces, de momento, lamentablemente, la ley lo establece como instrumentos públicos, entonces nos tenemos que referir así. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo les dejo aquí yo quería explicárselas primero, no quería solo leer la definición, se las dejo ahí para cuando yo les pase las diapositivas, ustedes tengan ahí la definición. Pero es realmente eso, ¿verdad? Yo les digo, no memoricen. Es bien complicado venir en una carrera donde todos los exámenes son de memoria, porque lamentablemente así es. Pero si ustedes aprenden a entenderlos, se les va a hacer fácil tanto explicarlo cuando lleguen ustedes a su examen técnico profesional y plasmarlo escrito, ¿verdad? El problema que yo con muchos, y disculpen que se los diga, que no puede pasar el otro semestre cuando ustedes lleven con cualquier licenciado que ustedes se asignen para llevar notariado, no pueden estar las faltas de ortografía. No pueden estar las faltas de ortografía. La forma de expresarse debe mejorar. ¿Sí? Se los digo como consejo, no como crítica, porque si para criticar nos prestamos todos, ¿verdad? Pero sí se los digo para que ustedes se motiven a leer y vean que si ustedes pueden leer algo de cualquier cosa, no sé, algo que les guste, la prensa, no sé, historias, libros, vean cómo se escriben las cosas. Por supuesto, yo no me escapo que se me pueda ir una falta de ortografía, ¿verdad? Pero yo sí me preocupo por no tenerlas, ¿verdad? Entonces estoy en constante aprendizaje. Como les digo, no somos perfectos los que estamos de este lado dando las clases, pero sí considero que tenemos un conocimiento y nos preparamos para estar y dar las clases. Sí, Donaldo. Licenciado, yo reconozco que tengo mala ortografía, pero también recomiendo que no solo sea la ortografía, sino la capacidad de redacción, la gramática, la construcción de oraciones con claridad. Eso quiere decir todo lo que usted dijo es ortografía. De redacción y ortografía, todo tiene que ver con eso. Porque las reglas ortográficas, establecer cuándo son esdrújulas, cuándo utilizar punto y coma, es parte de unos del desarrollo. Yo no les digo yo soy perfecto, aunque ustedes no lo crean, a mí parte de
realizar memoriales, estoy en constante aprendizaje. Sí van a estar ustedes. Pero si lo pueden mejorar desde ya, mejor. Y el consejo que les doy, lean. Es lo único que les... Lo malo es que ustedes se han acostumbrado únicamente a no comprar libros, porque dicen, ¿para qué? Pues yo les digo, para que los lean, para que vean más allá de lo que se da en clase, ¿verdad? Para complementar lo que yo les doy. Y si ustedes se dan cuenta, yo todo lo estoy sacando del libro de Neri Muñoz. Por supuesto, tengo otros aspectos que yo estudio por aparte, pero se los voy agregando por acá. Pero sí, realmente no estoy inventando el agua azucarada, es algo que ya está. Por supuesto que me sigo preparando porque con la entrada del nuevo código yo tengo que estar preparado, no digo solo yo, sino para preparar a los futuros notarios. ¿Sí? Ahora, pasamos al siguiente punto del programa. Se dan cuenta, nos llevó prácticamente 3 periodos y medio ver la función notarial. Y si ustedes lo analizan, no es algo difícil. De verdad que no es algo difícil, es de entenderlo y aplicarlo. Lo malo es que, como les digo, la forma de uno les pone un tipo de examen y se me ahogan y dicen que uno es malintencionado, pero se los prometo que no. Fe de ello es que yo les pongo 3 puntos por aquello de error de calificación y tampoco les estoy diciendo no tienen que hacer, no, eso ya es algo que lo hago con todos y así lo seguiré haciendo. Entonces, la fe pública. Cuando yo les pregunto la fe, solo la palabra fe, ¿qué se imaginan ustedes? Lo que ustedes se imaginen, no voy aquí, no hay, como les digo, siempre en el derecho nunca hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Porque desde el punto de vista como uno lo ve. Sí, Dania, Michelle. La certeza de ser ¿Sí? válido. ¿Sí? ¿Qué más? Credibilidad, licenciado. Sí. Mario, Eduardo. Solo la palabra fe. Adelante, Mario, Eduardo. De lo que se está observando. Sí. Yo escuché un ejemplo muy bueno precisamente en esta semana, que es la fe. Cuando uno, esa fue por supuesto, yo respeto mucho la religión que profesa cada uno de ustedes, pero un padre, le digo, mira, ¿qué es la fe? Porque acá estábamos hablando de temas y él es un padre que primero fue abogado y después se fue a estudiar para ser padre y es uno de mis mejores amigos. Y le pregunté, mira, ¿qué es la fe? O sea, pero no me lo vengas a decir así muy como doctor, porque vos sos doctor en derecho canónico y todo eso. No es así, solo ¿qué es la fe? Te lo voy a poner como un ejemplo, mío. Cuando uno ve al horizonte, dice, por fe voy a llegar al horizonte, voy a llegar a aquel árbol y llego al horizonte, por fe. Y caminan. Es creer. Y cuando llegan al lugar, se dan cuenta que la fe, que el horizonte está más lejos de ese árbol. ¿Sí? Entonces la fe es creer. Es que algo posible, ¿verdad? Y creer en algo que no sabemos cómo es. Esa es la fe. La presunción, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Eso cuando lo vemos desde referente a la religión. Y ahí van a ver ustedes por qué yo se los digo y por qué muchos tienen fe. Pues realmente la fe es la virtud fundamental. Yo no voy a preguntar en el examen qué es la fe religiosa, no. Eso es solo para poder ir entendiendo cuando ya lleguemos a la fe pública, porque hay diferentes tipos de fe pública. Entonces, es la máxima expresión de seguridad, de aseveración, de creer en algo, ¿sí? El entendimiento de alguna verdad, ¿sí? Por algún testimonio, y es por consentimiento. Uno decide qué creer o no. Yo les pregunto, ¿quién tiene fe aquí? Yo no, nadie está obligado, la fe religiosa no está obligado a creerlo, ¿sí? Sino porque uno así tiene la creencia, ¿verdad? De creer en algo, ¿sí? Que no es palpable. Incluso hay momentos, se lo digo, cuando uno analiza y lee y la ciencia dice buscando, es la búsqueda de la verdad, ¿verdad?
cuando buscan si Dios es verdadero o no es verdadero. No prueban que existe, pero tampoco pueden asegurar que no. Si se dan cuenta, la ciencia no puede asegurar que Dios no existe. Y me estoy metiendo en este tema, quizá alguno sea ateo acá, pero en algo cree, entonces eso no lo hace ateo, porque en algo ha de creer, ¿verdad? Ya sea en lo que quieran, pero en algo creen. El ateo realmente no cree en nada, no, nada de nada. Sí, Mario Eduardo, no sé si levantaste la mano o no la bajaste, pero te doy la oportunidad. Y ya se me olvidó bajar la mano, disculpe. No hay pena, no hay pena. Entonces, ¿por qué les pongo esta fe? Y les dejo ahí solo para que ustedes lo analicen, no para que ustedes lo vean, no para que lo vaya a preguntar en el examen, ¿verdad? Eso no tiene, este no es un curso de fe como tal, o un curso, ¿cómo se llaman estos? De preparación para seminaristas, ni quienes van a poner práctica en la iglesia o iglesia, la que sea. Pero realmente la fe es la creencia de lo que no se ve. Y nadie está obligado a tener fe. Por eso es que yo se los pongo así, porque hay una fe voluntaria, ¿sí? En esa fe voluntaria solo quiero que ustedes analicen qué es optativo para la persona. La persona decide si cree o no cree, si tiene fe o no tiene fe. Cuándo perderla y cuándo recuperarla. Yo sé que mucho nos pasa, somos seres humanos que de repente decimos no tengo fe. Yo tengo fe que voy a ganar el curso. Es algo incierto, ¿verdad? Pero esa fe debe venir acompañado de su forma de estudiar. ¿Cómo lo van a estudiar ustedes? ¿Qué van a hacer para cumplir con esa fe? ¿Será que solo porque yo tengo fe y no estudio y me presento el día del examen voy a ganar? No, eso no es la fe, ¿sí? Se basa en libertad de convicciones. Ustedes tienen la convicción de que, por ejemplo, hay quienes pueden decir, no hay nada, ¿no? Después de la muerte no hay nada. Hay muchos que dicen que sí, que hay fe. Yo tengo fe de que después de la muerte hay otra vida y es eterna y lo que ustedes quieran establecerlo, ¿verdad? Ya sea desde el punto de vista protestante, sea mormones, sean católicos, lo que sea, al final es una fe y es válido, ¿verdad? Y es un deber moral. ¿Por qué? Porque nadie los obliga moralmente, es por la sociedad, está bien tener fe o no tener fe. Puede cambiar, era lo que les decía, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en una mala situación, dice, ala, yo perdí la fe, ya no creo en Dios porque solo cosas malas me pasan. Sí, por supuesto que, como les digo, no estoy diciendo quién tenga que cambiar y qué tengan que hacer, eso es decisión de ustedes. Y si quieren buscar más de eso, pues busquen en su iglesia, y que es autónomo. Pero existe una fe obligatoria y es la que vamos a ver nosotros, la que nos vamos a enfocar. Pero ustedes ya saben el sentido de lo de la fe. En primer lugar, va a ser impuesta por el Estado. ¿Sí? ¿Es impuesta por el Estado o no le impone el Estado? Es la facultad que le da a los notarios o a los registradores o al Congreso de la República o a los que administran justicia. Es impuesta por el Estado. Es un deber jurídico creer en ella. Los deberes, famosos deberes jurídicos. ¿Por qué hay que creer en ello? En ella, perdón. Porque es un supuesto de veracidad en la que está investida el notario. Y hay que creer de lo que dice la escritura, es porque el notario lo autorizó, entonces es cierto. Por supuesto, está susceptible de debatirlo en un juzgado. Una falsificación, ¿verdad? Yo digo que sí, la primera vista al registro lo opera porque da fe de que el notario lo autorizó. Ya que estén dentro de cosas ilícitas, eso ya es aparte, pero el principio es deber jurídico, creerle en ella. Su veracidad es un supuesto legal, volvemos a lo mismo, acompañado con el deber jurídico. Se da por cierto lo que dice el documento, porque está autorizado por distintas personas, digamos la notarial, porque está por el notario. Es verdad porque la operó el registrador, entonces tiene fe pública registral, ¿sí? Y la más importante que es documental, porque se va a documentar esa fe pública, va a ser trasladada en papel en cuanto ustedes realizan la función notarial. Si se dan cuenta, la fe pública o la fe obligatoria, bueno, hablemos de la fe obligatoria ahorita, es algo que realmente es impuesta por el Estado, o sea, todos van a creer en ustedes en los documentos que redactan.
van a creer ustedes, si ustedes utilizan mal el ejercicio, la función notarial, haciendo cosas ilícitas, autorizando un documento donde existe dolo, donde existe violencia, por supuesto van a ser anulables. Pero cuando van en contra de la ley, aquellos que son nulos de pleno derecho y se los van a hacer probar, y aparte usted va a tener una responsabilidad civil, penal, administrativa, de todas. Entonces ese es el que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Yo hago mucho énfasis en esto porque uno, por hacer un favor o algo, uno puede caer en estos temas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo utilizan ustedes la fe pública notarial. Pero en sentido amplio, la fe pública, estamos hablando de la fe pública en general, va a ser un atributo. ¿Por qué es un atributo? Porque ustedes como personas no tienen fe pública. Pero cuando son notarios, cuando ejercen, cuando ya están autorizados, en primer lugar, tienen el título facultativo, sí son notarios, pero no tienen ese atributo todavía. Hasta que ustedes ya están facultados, cumpliendo con todos los requisitos para habilitarse, cumpliendo con lo que dice el Código de Notariado, con estar colegiado, con estar autorizado o juramentado por la Corte Suprema de Justicia, haber registrado en la SAT su título, pues ustedes ya entran con ese atributo. ¿Y quién se los va a dar? El Estado. ¿Sí? En virtud de ese imperio, ese derecho que tiene el Estado de otorgarlo, ¿verdad? En ese jus imperium. ¿Sí? Y estamos hablando del notario, pero también puede ser el registro, el que realiza los registros, porque estamos hablando a nivel general. O esa fe pública administrativa también. Engloba a todos. Entonces esas se las va a dar el Estado dependiendo a los jueces, les da esa facultad también. Esa fe pública que tienen, también se las va dando el Estado. Y va a ser ejercida a través de los órganos estatales y personas autorizadas, ¿verdad? A eso se refiere la fe pública en general. Estoy hablando de la fe pública en general. ¿Por qué se los digo? Porque tienen que entender primero la fe pública en general para que después puedan ir entendiendo las diferentes clases de fe pública. Entonces les dejo aquí que es el atributo, lo que yo les explicaba. Donaldo, adelante. Perdón, licenciado, creo que hay como 2 niveles de la fe pública o dos certificaciones de qué es lo que está dando certeza, porque en algunos documentos el notario da fe de que firmaron delante de él y en otro pues da fe de todo lo que ahí consta. No sé si estoy equivocado. No, es la misma fe. Lo que pasa es que esos son requisitos que establece el instrumento público en el Código de Notariado de que uno debe dar fe. Pero la misma ley establece con una vez que uno dé fe del contenido es suficiente. Hay quienes les gusta estar dando, doy fe de tal cosa, doy fe de tal cosa. No es necesario. Pero como está la libertad de redacción, eso, pero no es que ponga en un nivel más elevado uno con otro, no. Al final es la misma fe notarial. Sí, pero me refiero a que en algún momento lo que el notario hace es dar fe que ellos, los presentes, llegaron y firmaron delante de él, pero de lo otro, de que sean verdaderos propietarios o que sean, digamos, que cumplan con los requisitos, eso es, no necesariamente están dando fe de eso. ¿Y por qué no? Porque yo recuerdo, yo soy gestor, ¿verdad? Ajá. Y a veces les he dicho, miren, y a ustedes no les da pena, les digo yo, porque algunos dicen que firman aunque no estén las personas. Yo les digo, eso puede ser un delito. Me dicen, es que nosotros solo estamos dando fe de que ellos estuvieron presentes, pero no de otras cosas. Lo que pasa es que eso, usted está hablando en documentos, por ejemplo, de legalizaciones de firma. Sí, claro, pero es un instrumento también. Sí, es que no es, sí en realidad es un documento notarial. Sí. El tema acá es que lo que pasa es que en lo que usted ahí está me refiero hablando, que cambia.
la responsabilidad, porque en unos solo aseguran que ellos firmaron delante de los notarios, y en otros dan certeza a todo lo que dice el documento, como en una escritura de compraventa, por ejemplo. Sí, es que la misma ley, pero sigue siendo la misma fe notarial. Ya. Sigue siendo la Muy bien. misma notarial. Lo que pasa es que lo que usted dice tiene razón en cuanto cuando uno legaliza las firmas, cuando viene en un documento privado. Cuando es en documento privado, el notario no da fe del contenido del documento, porque no lo está Sí, autorizando a la escritura pública. Solo está dando fe que las firmas fueron puestas o reconocidas en su presencia. así es, sí es lo que Únicamente. Pero en una escritura pública, recuérdese que la función que está realizando es distinta, porque usted está dando esa redacción al documento. Usted sí está interviniendo en el documento como tal, porque dice ante mí, notario, comparece tal. Entonces ahí sí usted está diciendo está ante mí. Y todo lo que viene posterior, doy fe de todo lo expuesto. Pero es porque la ley así lo obliga cuando se trata de escrituras públicas. Y eso lo van a ver cuando miren el instrumento público. Y de ahí creo que lo va a entender mejor, pero está bien que tenga la duda. Y es Sí, es válido. que yo lo que expresaba era que en uno tiene como más involucramiento que en otro, ¿verdad? En uno solo es por la presencia de las personas y en el otro, en cambio, garantiza que lo que dice ahí tenga certeza. Lo que pasa es que no es de la presencia, ¿va? Es de que la firma es de ellos y que la pusieron en su presencia. Y que la reconocieron o la pusieron. Cualquiera de las dos. Y en cambio, en una escritura pública, usted está narrando todos los hechos como tal. Usted está dando fe y también porque también establece bajo juramento, establecen el precio de tanto, ¿verdad? Usted está dando fe que todo lo que pasó ahí, en primer lugar, la rogación. En segundo lugar, que todo se dio en el mismo lugar. Todo se dio en los hechos. Usted los asesoró, ejerció la función notarial. Ahí se da realmente la función notarial, ¿sí? Pero la fe es la misma. Que tenga más responsabilidad en la escritura pública es distinto. Que la responsabilidad es distinta. Pero la fe pública es la misma, porque es la que nos da el Estado para autorizar actos y contratos. Donde usted dice de las firmas, es un acto notarial. Es un acto porque usted solo está dando fe de que la firma fue puesta en su presencia. O que firmaron hace 20 días, pero llegan con usted y se la reconocen. Mire, esa firma yo firmé hace 20 días. Ah, bueno, entonces fue reconocida en mi presencia. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que en una solo vamos, igual el acta notarial, doy fe de todo lo que sucedió en el acta notarial. Pero eso no quiere decir que sean fe públicas una más que las otras. La responsabilidad del notario es distinta, pero la fe es la misma. Sigue siendo fe pública. Sí, tal vez lo que yo quería manifestar es que en una se hace uso del principio de la buena fe, mientras que en el otro sí hay que investigar, hay que determinar, hay que analizar si lo que le están dando a uno es correcto o no. No, no hay principio de buena fe ahí. Porque la buena fe, ¿verdad? Sabida va a ser en mercantil. Pero el notario, cuando uno hace una sociedad, por eso vamos a la responsabilidad del notario. Por esa fe pública que nos inviste el Estado. Fe pública notarial. Perdón, siempre me falta decir notarial. Pero es la misma. En todo documento que uno, la fe notarial es la misma. No es que una va a ser mayor que otra. Lo que va a cambiar va a ser la responsabilidad ante los actos que estoy celebrando. A mí no me pueden responsabilizar de un documento celebrado, un documento privado, donde ellos hicieron lo que quisieron y yo solo estoy legalizando la firma. Yo no estoy dando fe del contenido. Entonces mi responsabilidad ahí se ve disminuida. Ahora, si yo lo legalizo y no fueron ellos y dicen, mire, esa no es mi firma, pues la responsabilidad ya es falsedad. Y tiene la misma que cualquier otra falsedad. ¿Sí? No sé si me entiende, ¿verdad? Cambio en la escritura pública, yo sí estoy dando fe de todo lo que está pasando en mi presencia. Dice, licenciado, que probablemente yo no me esté expresando bien, pero lo mismo que usted dice es lo que yo quise decir. No.
No estoy de le digo acuerdo, pero lo importante es que me entendió y ya tiene claro. Eso es lo importante. sí, lo que usted dijo es lo que yo pienso. Ah, bueno, Gracias. estamos bien, entonces no hay problema. Tampoco se trata de concurso de debate acá, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es la fe pública? Ahora ya vimos una definición que yo les dejé anteriormente, pero en Guatemala, ¿cómo se adquiere la fe pública? Entonces la que a mí me gustaría que ustedes se aprendieran o la que la entendieran bien, es la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios, porque la otra es muy ambigua, ¿verdad? A través de los órganos estatales, pero ¿qué órganos? Pues entonces ahora funcionarios, ¿sí? Ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos, facultándolos para darla en los hechos que pasan entre los ciudadanos. Eso es más que todo lo que yo pensaría que ustedes deberían de tener como fe pública. Ahora, si ustedes la quieren arreglar agregando, por ejemplo, es un atributo de la persona en local, es una presunción de legalidad o veracidad respecto a los actos y contratos que tienen hasta ciertos, que tienen ciertos funcionarios a quienes la ley les reconoce como probos, también está bien, ¿sí? Porque recordemos que aquí estamos viendo solo la fe pública en general. Aparte vamos a ver la fe pública notarial. Pues lo importante es que ustedes entiendan a qué se refiere con esa fe pública, ¿sí? Que es un acto, perdón, es una presunción de veracidad. ¿Es legal? Porque lo establece la ley. Ciertos funcionarios, porque hay fe pública notarial, hay fe pública registral, hay fe pública administrativa, hay fe pública parlamentaria, o quieran ustedes establecerla, ¿verdad? Al final son leyes, también hay, perdón, hay fe pública, ¿cómo se llama esto? Hay fe pública de quienes administran justicia, de los jueces, ¿verdad? Fe pública judicial. Entonces, ahí no se me está preguntando que repita la definición, pero acá se las dejo. Con lo que acabo de mencionar, acá se los dejo. Ya, presunción legal de veracidad, ustedes sabrán cómo arreglar su definición. Yo no me puedo casar con que ustedes, es limitarles a ustedes su forma de expresarse. Por supuesto que viene el examen también cosas que nada que ver, como contestaban, ¿verdad? Ya solo por esa libertad que yo les doy, tampoco van a poner barbaridades ahí, ¿verdad? Hay que ser congruentes a lo que estamos viendo y a lo que se les está preguntando. No solo llenar el examen solo por no estar en blanco, ¿sí? Entonces, eso sí se los pido de favor. Ahora, ¿cómo se fundamenta la fe pública? ¿O cuál es el fundamento de la fe pública? No estoy hablando de un fundamento legal, estoy hablando de un fundamento de por qué se da la fe pública. En primer lugar, por la realización normal del derecho, ¿verdad? Y la otra, la necesidad que tiene la sociedad de dotar las relaciones jurídicas de certeza, darle esa seguridad jurídica, darle ese valor jurídico al documento que uno está autorizando. Es necesario. Por eso es que de ahí se fundamenta la realización normal del derecho, porque se lo da a ciertos funcionarios y al notario, ¿verdad? Que es un profesional. Lo que pasa es que tiene ciertos funcionarios por la calidad que yo les decía que tenía el Código Penal, pero yo le cambiaría a ciertos funcionarios y al notario, si ustedes lo quieren poner así, ¿sí? A quienes la ley reconoce como probos. La ley a nosotros nos reconoce como probos y que lo que hacemos es verdad, hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí? Entonces tenemos esa fe pública. ¿Qué clases de fe pública podemos encontrar? Yo se las mencioné hace un momento, pero ahora las vamos a ver y a analizar y tratar de explicar. Y si tienen alguna duda, por favor me interrumpen. Solo quiero ver, solo que no tengo mi ley del organismo judicial por acá, permítanme. Ya. Bueno, entonces tenemos la fe pública, en primer lugar, la fe pública judicial. Cuando hablamos de judicial, hablemos de aquel atributo
porque ya sabemos que la fe pública es un atributo que nos da el Estado, ¿sí? Entonces, hablemos de un atributo que le otorga el Estado a determinadas personas. En este caso, yo solo para que ustedes vayan asociando, ¿verdad? Es la facultad, es el atributo que les otorga el Estado a los funcionarios de justicia, pero especialmente a los secretarios de los juzgados, ¿verdad? Quienes van a dar fe de esos autos y sentencias, tanto de los jueces como de los tribunales en los que actúan. ¿Por qué? Cuando se extiende una certificación de alguna resolución, dígase auto, decreto, sentencia, cuando uno lo solicita o determinado juzgado, es el secretario quien extiende ese certificado. Y al extenderlo y él certificarlos, entonces nos está diciendo que es verdadero, tiene presunción de veracidad lo que dice el documento y nos sirve como prueba en determinado caso, ¿sí? Por eso es la fe pública judicial, ¿sí? Es la que van a dispensar o la que tienen o el atributo que tienen, que les otorga el Estado a los funcionarios de justicia, especialmente a los secretarios de los juzgados, ¿sí? En el examen yo puedo preguntar, miren, es la clase de fe pública que dispensan los funcionarios judiciales, especialmente el secretario de un juzgado. Por supuesto, ustedes la tienen fácil, fe pública judicial, hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces, en el artículo 172 de la ley del organismo judicial, 172, la copia certificada se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. Ya ven que no es algo que yo me invento, es algo que ya está en ley, porque el Estado les da esa facultad, les da esa facultad y ese atributo a los secretarios para extender certificaciones dentro de un tribunal o dentro de o lo que hacen dentro de los jueces. ¿Sí? Autos, sentencias, decretos, todas las resoluciones conocidas. Es el secretario que las extiende. No sé si alguien trabaja aquí en algún juzgado. No me dejará mentir que es el secretario el que, por supuesto, el oficial es el que realiza, pero quien lo firma es el secretario. ¿Sí? Ya como lo hagan, eso ya es función de cada uno de los órganos de justicia, ¿verdad? De los tribunales, de los jueces, cómo trabajen ellos, eso será la forma de ellos. Pero al final es el secretario quien lo firma y certifica que es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, quieren homologar una sentencia, pues se tiene una certificación. O quieren inscribir el divorcio en las partidas de nacimiento, en las partidas del RENAP, bueno, se pide una certificación de la sentencia y la va a extender el secretario. ¿Sí? Y por lo tanto, el secretario debe ser abogado y notario. Antes, cuando no había tanto abogado y notario, pues hasta los jueces, había jueces de paz que no eran abogados, que posteriormente tuvieron que sacar sus privados para poder ser abogados y notarios, pues es otra historia, ¿sí? Entonces, el 173 también habla de copia secretarial, que es otra forma de extender documentos, ¿verdad? Y que lo hace el organismo judicial a través de los tribunales o jueces de primera instancia, ¿verdad? De los actos que han realizado y de los autos, perdón, de las sentencias y decretos. Se extiende una certificación y la hace el secretario. Por eso es que especialmente los secretarios son los que tienen esa fe pública judicial. Entonces acá les dejo la definición, igualmente para que ustedes la tengan ahí cuando estudien las diapositivas. Y les dejo ahí al bigotón para que tomen ahí relación de quiénes son los que, el secretario, el juez, y el secretario es el que realmente tiene ese atributo. Ahí les dejo también el fundamento 172 y 173. Ahora la fe pública administrativa. Bueno, hay certificaciones, hay dentro de la administración pública, ustedes lo van a ver cuando estén viendo derecho administrativo, si logran, también van a ver ustedes ahí ciertos tipos de forma de cómo es el derecho administrativo.
y hay dependencias, ¿verdad? Que ustedes van a ver los sistemas, ¿verdad? El autónomo, semiautónomo, descentralizado, todas esas formas de cómo se descentraliza el Estado. Entonces hay entidades autónomas, ¿verdad? Que tienen su propia forma de ejercer y los órganos extrapoder, ¿sí? Y son los actos, ¿verdad? Que realiza el Estado, siempre que son personas de derecho, ¿verdad? Que van a que están dotados de autonomía, cierta jurisdicción, cierto aspecto, ¿verdad? Hay resoluciones o dictámenes hay resoluciones y hay dictámenes administrativos, porque son cosas distintas, ¿verdad? Nunca van a confundir un dictamen como una resolución, ¿sí? Es la misma ley del contencioso administrativo establece que los dictámenes jamás serán tomados como resoluciones. Las resoluciones son 3 según la ley del orden judicial, decretos, autos y sentencias. Entonces, por eso, decreto de resoluciones y dictámenes, que se prevé cuando se extiende una certificación, por ejemplo, al tenor de algún reglamento, algún estatuto, una disposición estatal, una petición de los particulares a determinados órganos del Estado, autónomos y semiautónomos descentralizados, y van a tener fe pública, pero esa fe pública no es judicial, es administrativa. Y van a certificar documentos, ¿sí? Por ejemplo, que necesiten un certificado de no tener bienes inscritos, que no tienen bienes en Guatemala. Entonces, eso los extiende el Ministerio de Finanzas Públicas y les extiende un certificado que les consta en sus registros que ustedes no tienen bienes muebles, o inmuebles, perdón, bienes inmuebles, ¿sí? O la certificación que extiende un médico o el director de un médico, ¿verdad? Una certificación médica que a ustedes les puede servir para determinado asunto. Por eso dice cuando a petición de los particulares, ¿sí? Hablemos de la universidad, una certificación de cursos aprobados. Tiene esa fe pública, ¿verdad? Del control académico, específicamente cuando hablamos de certificar de cursos aprobados. Pero ¿quién se los va a dar? La entidad autónoma, que es la Universidad de San Carlos, en su reglamento. Establece quiénes tienen la facultad de extender certificaciones. ¿Sí? Por eso les decía yo, reglamentos, estatutos, debe depender del órgano estatal. ¿Sí? Y por eso les decía autónomas descentralizadas. ¿Vale? Esos son pequeños ejemplos que a mí se me ocurren y que puede facilitarles a ustedes cualquier trámite, ¿verdad? Siempre también una certificación de un dictamen administrativo que ustedes requieran, ¿verdad? Siempre el dictamen administrativo va a ser por un superior, ¿verdad? Por ejemplo, un dictamen administrativo que ustedes quieran de la Dirección de Ambiente. Quien se las va a extender es el director del establecimiento, del lugar, del ministerio. ¿Sí? Entonces, él les va a extender ese certificado de una... a la administración pública, ¿verdad? En todas aquellas fases administrativas. Una certificación, por ejemplo, del registro mercantil, de que se canceló algún nombramiento. ¿Sí? Es administrativo. Una certificación, ¿qué otra se me puede ocurrir ahorita? De la SAT, donde compruebe que usted no tiene una certificación fiscal, que usted no tiene omisos. Es un superior jerárquico que la ejerce, la extiende. Y el mismo reglamento, la misma ley establece quiénes pueden redactarlas, ¿sí? Por eso digo yo, dependiendo a los reglamentos o estatutos o lo que establezca cada una de esas entidades descentralizadas o autónomas. Ahora, la fe pública registral. Hasta el momento, ¿tiene alguna duda? Claro, licenciado, gracias. Ok, entonces, la fe pública registral. ¿Quiénes van a tener esa fe pública? ¿Qué registros conocen ustedes? El RENAP, por ejemplo. Registro de la propiedad, no. Acá. Solo tengo un comentario, perdón, yo me equivoqué, para rectificar. Rectificar es de sabios, dicen.
La certificación que tiene el registro mercantil es registral, perdón. Solo para hacer constar ahí ese error, por si lo están grabando, me reivindiqué. Bueno, entonces tenemos a la que tienen los registradores, que van a certificar inscripciones, que van a constar en cada uno de los registros. El registro de la propiedad, por ejemplo, si uno tiene una consulta o pierde sus testimonios, que por supuesto puede solicitarle al notario que extienda un nuevo testimonio y que lo razone en el registro. Pero la salida más fácil es solicitar una certificación de la finca. Y lo que van a certificar es todo el movimiento. Uno puede pedir un número exacto de inscripción o puede pedir el historial completo. ¿Y quiénes son esos? Los certificadores, ¿verdad? Que trabajan en el registro de la propiedad. Alguna certificación en el registro mercantil también son los registradores. Alguna certificación en el de propiedad intelectual también son los registradores. Sí, entonces, en todos lados de personas jurídicas también es el Ministerio de Gobernación, los registradores de personas jurídicas que les van a extender a ustedes cualquier movimiento registral que exista en sus libros, ¿verdad? Y los cuales van a tener autenticidad y fuerza probatoria, por supuesto. Y por ello van a extender certificaciones dotadas de fe pública. Se tienen como ciertos verdaderos que lo que ellos están dándoles a ustedes como una copia, porque no pueden darles el libro, ¿verdad? O donde están anotados. Lo que les dan es una copia, pero esa copia va a ir certificada por el registrador. Y se tiene como cierto, o sea, lo que él nos está dando es cierto. Ahora, si ellos ya nos dan otra cosa, un registro que no es cierto, ya tendrán su responsabilidad. ¿Sí? Entonces es la que tiene el registro de la propiedad, registro mercantil, el de personas jurídicas, el archivo general de protocolos, también tiene certificaciones. ¿Sí? Y por último, la fe pública legislativa. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta acá. Cuando esta termine la fe pública legislativa, la vamos a dejar acá. El jueves no les va a robar mucho tiempo y por favor, si no tienen la clase de antes, lo vemos antes. Y me avisan, por favor, me escriben para que terminemos antes. Sí, con gusto. Porque a mí sí me preocupa que los exámenes sean una semana después de que regresemos yo creo que va a ser a mediados de abril. Y los finales van a ser a finales de mayo, creo yo. O principios de está duro. Por eso hay que avanzar. Clases de fe pública. En cuanto a la fe pública legislativa, la que les platicaba también, ¿verdad? O parlamentaria, como le llaman algunas doctrinas. Entonces es la que posee el organismo legislativo, con todas las disposiciones emanadas por el mismo, las cuales pasan a ser leyes, ¿verdad? De la República y, por supuesto, que están dotadas de esa fe pública, ¿sí? Esa la vamos a dejar así sencilla porque no requiere mayor explicación. Solo les dejo ahí el congrueso de la República. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver el jueves vamos a ver la fe pública notarial, sus características, y vamos a iniciar con qué consiste la relación notarial para que ya nos quede a medias el tema, así cuando regresemos terminamos de ver la relación notarial y por si el jueves es el último día, es cuando regresemos de Semana Santa, es la última clase, terminamos con las clases de responsabilidad y hasta ahí entraría el primer parcial, ¿sí? Entonces yo consideraría que lo terminamos de ver en 3 clases. Ahora, si ustedes me dan chance, lo miramos la fe pública y terminamos la relación notarial en la próxima clase, quedándonos solo para 2 clases, ver la responsabilidad y que nos quede tiempo para repasar todo lo que vimos. Dania, ¿sí? No, perdón, se me levantó, gracias. Ok, entonces ustedes me indican. Yo la verdad no quería dejarles libres, les prometo que quería dejarles libres el jueves, pero sí me preocupa dejarlos a medias cuando lleguemos al parcial. Entonces, igual ustedes los someto a votación, ustedes deciden, ¿verdad? Si nos quedamos a medias, nos arriesgamos a quedarnos a medias o tenemos clase el jueves, por favor, para que ustedes se manifiesten. Sería bueno que nos dé clases el
el jueves y así culminamos con el contenido y nos pudiera facilitar su material y poder Exacto. prepararnos. Sí, por favor, Estoy de acuerdo. licenciado. Bueno, entonces ahí estamos ya, Vox Populi. Sí, una pregunta. ¿Sí? Para pedir la edición, usted mencionó que deberíamos de enviar enviar nuestro carnet y nuestro nombre completo a su número telefónico, ¿verdad? Sí, O al al grupo, al chat. Ah, ok. O sí, como quieran al final. Es lo mismo. Gracias. Mejor si lo mandan al chat porque a mí de repente se va a llenar de mensajes y no voy a ver. Es mejor en cambio en el chat, es más fácil verlo. María Luisa Maldonado. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Mire, yo solo le quiero pedir si el jueves hay clases, si puede ser siempre en el horario de las 7. Es que yo tengo evaluación extemporánea a las 6. Bueno, está bien. Que no sea más No, temprano. usted haga su clase, su examen en 10 minutos, así se mete a la clase. No, es que solo nos van a dar, sí, nos van a dar como 20 minutos, 30 minutos, pero no sé, yo creo que va a ser oral y entonces es un poquito más, porque van a pasar varios, pues, y uno tiene que estar ahí pendiente. Hagamos una cosa. Si usted se libera a las 6:30, nos indica en el chat y empezamos cuando usted termine. Y si no, pues empezamos a las 7. No tenga pena, yo Muchas gracias. Muy amable, gracias. Podemos terminar hasta las 12 si quiere. Ok, gracias. Entonces, los que tienen extemporáneos se quedan en línea, por favor. Los demás, que pasen feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, licenciado. Gracias.